Voy al grano, mi tema es corrupción y estoy convencido que el elemento fundamental para poder dar una batalla efectiva contra la corrupción, para consolidar la paz de Colombia mucho más allá de los acuerdos y para depurar y modernizar la política está concentrado en una sola palabra: confianza. Confianza porque hoy hay desencanto, desdén, desprecio, descrédito, desconfianza de la política, del Estado, de la justicia, al punto que, como nosotros lo hemos dicho, tal vez el humo de la guerra no dejó ver la magnitud del fenómeno de la corrupción. El fin de la guerra, después de 52 años, suponía que hoy el tema fundamental era precisamente la consolidación de los acuerdos. Ustedes ven la encuesta de ayer de Datexco y la paz no aparece dentro de las preocupaciones de los colombianos. Y por supuesto eso es un gran motivo de preocupación. Y no lo es porque de pronto los dos problemas fundamentales, esta mañana que se hablaba mucho del terremoto, de lo que sucedió ayer, realmente si hablamos de fallas sísmicas del sistema político, estamos hablando de dos elementos fundamentales. Uno, de la exclusión a la desigualdad, que tiene que ver precisamente con la propuesta de Simón ahora, y dos, con la corrupción. Después de 52 años, si la paz no está en las prioridades, es porque el tema sísmico va indiscutiblemente por otro lado. Y permítanme hablar muy rápidamente de 5 elementos que son fundamentales para construir la confianza, para recuperar la confianza en las instituciones en este momento en Colombia. 1, la legitimidad política; 2, la legitimidad social; 3, la legitimidad moral; 4, la legitimidad territorial; y 5, la legitimidad ética. Y me voy a referir muy brevemente a estos 5 elementos. En primer lugar, en términos de lo que sucedió el 2 de octubre en Colombia, quedó como una deuda en materia de legitimidad política. Estuvieron presentes todos los partidos políticos, la unidad nacional, el Congreso, se refrendaron los acuerdos como probablemente tocaba, pero se quedó afuera parte de la sociedad civil, se quedó afuera un contingente que está pidiendo ampliación de los espacios de la democracia, se quedó afuera un modelo de Estado y un modo de ejercicio de la política que va a ser el que va a caracterizar este país a partir de la implementación adecuada de los acuerdos de paz. Y eso viene de la mano de la segunda, es que la verdadera prueba de fuego de los acuerdos, después de la firma de ellos, es la implementación social de los mismos. Una labor, además, titánica en el sentido desde el punto de vista de la inversión social que supone, titánica desde el punto de vista del modelo de Estado que vamos a construir, titánica desde el punto de vista de la participación de cuantos grupos excluidos del desarrollo y del diálogo político y social en este país. Evidentemente, porque se ha dicho, lo más importante es pagar esa deuda social que tenemos con esos sectores. La legitimidad moral, que está dada indiscutiblemente por la posibilidad de sostener el cese al fuego, lo que hemos ganado en vidas ahorradas, en reducción de atentados, en violaciones de derechos humanos, hay que mantenerlo con una piedra en el zapato: los cultivos ilícitos, que son en este momento el inconveniente a resolver. Si de verdad en la implementación de los acuerdos hay un compromiso para ganar legitimidad moral, la guerrilla tiene que demostrar que va a participar en la reducción de los cultivos, que va a entregar los bienes y que va a suspender todo tipo de actividades criminales independientemente de la desmovilización y del desarme. La legitimidad territorial, nosotros hemos dicho que el gran problema de Colombia es la bogotanización de todo. Ese gabinete de posconflicto que ha anunciado el presidente debería estar en las regiones, en las zonas veredales, velando por la salud, la educación, la vivienda, las obras públicas, que son las necesidades para que ese acuerdo se consolide y ganemos confianza en términos de lo que mutuamente han prometido la guerrilla y el gobierno para que efectivamente la consolidación del acuerdo llegue a la paz. Y eso supone que al país urbano le duele un poco el país rural. Eso supone que de alguna manera esa fractura entre lo nacional, lo regional y lo local quede atrás. Y eso solo se puede hacer precisamente con los pies en los territorios, acompañando a los alcaldes,
hay un gran desconcierto de muchos alcaldes en relación con las zonas veredales. Por supuesto, eso hace parte de todas las contingencias de lo que nosotros hemos llamado una dimensión desconocida de un país que se está reconstruyendo alrededor de lo que se pactó el año pasado entre la guerrilla y el gobierno. Y lo que es más importante, una legitimación de carácter ético. Este tema de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la probidad, de la ejemplaridad que tienen que mostrar los funcionarios públicos en el ejercicio de su función, eso no es un tema menor, eso no es un tema de los moralistas, es un tema de funcionamiento del Estado, es un tema de recuperación de la legitimidad de la democracia. Esos 5 elementos son esenciales de este nuevo país que tiene que ponerse en marcha con base en la construcción de la confianza. ¿Pero cómo hacerlo? 5 herramientas. 1, resultados inmediatos en la lucha contra la corrupción. Por supuesto, con la responsabilidad que tienen los organismos de control, con la responsabilidad que tiene la justicia, pero con la responsabilidad que tiene la sociedad entera. Con Bruce McMaster hemos hablado del compromiso, por ejemplo, que van a mostrar los empresarios y de las alianzas que hay que hacer entre toda la sociedad para combatir ese flagelo. Eso no es solo una pelea de 3 mosqueteros contra molinos de viento que están haciendo el daño tan grande en términos de erosión de la legitimidad de este Estado. En segundo lugar, cumplir con el cronograma de los acuerdos. Independientemente de que la paz haya pasado a un segundo lugar, el cumplimiento del cronograma de los acuerdos es fundamental para recuperar la confianza. En tercer lugar, cerrar esa brecha histórica de la desigualdad, que aquí hay una herramienta que acaba de presentar Simón en esa dirección. En cuarto lugar, copar el territorio de las antiguas zonas donde quien mandaban eran los grupos armados ilegales y combatir las economías ilegales. Está demostrado que en todos los procesos de paz donde no se han combatido las economías ilegales, simplemente no llega el Estado, por un lado, no llega la legitimidad y no se concreta la paz. Y en último lugar, ya lo mencioné, en la misma dirección, la erradicación de los cultivos, que además tiene que dejar atrás ese riesgo de narcotización de la agenda bilateral con Estados Unidos, que es evidentemente una amenaza no latente, sino presente. Y para todo eso, corroborar simplemente que en este momento la corrupción será el centro de la agenda pública y será el tema principal de la campaña presidencial del año 2018, con el riesgo de darle la apertura a las opciones facilistas del populismo, que son las que constituyen los atajos institucionales y por supuesto las que ponen en mayor gravedad la existencia misma del Estado y de la democracia colombiana. En segundo lugar, la recuperación para la política de esos escenarios que ha venido perdiendo en términos de diálogo, en términos de legitimidad, como ya lo decía, y en términos de demostrar que la probidad puede ser la regla esencial del ejercicio de la política. En tercer lugar, como tarea urgente, es muy importante demostrar que si tenemos éxito de eso vamos a recuperar la confianza. Si no tenemos éxito, iremos perdiendo a pasos agigantados las posibilidades de hacer seguir viable este país, porque la viabilidad de este país depende necesariamente del éxito de que construyamos esa confianza. Confianza, repito, en la justicia, en el Estado, en la política, para luchar contra la impunidad y contra la ilegalidad. Después de 52 años de guerra, la justicia, el desarrollo, el futuro del Estado colombiano depende de esa posibilidad de construir y recuperar la confianza en la institucionalidad. No habrá paz en Colombia si no cumplimos con estas condiciones. No habrá paz en Colombia con los escenarios de corrupción que hoy están saltando y sacando la cabeza por todas partes. No habrá paz en Colombia si los principales afectados son los sectores sociales de la población, como hemos visto. No habrá paz en Colombia si la corrupción sigue campeando, por supuesto en las regiones y en el gobierno central, pero mucho más en las regiones, afectando como siempre a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Tenemos acuerdo, pero no tenemos paz todavía. En últimas, y me van a sobrar 15 segundos, que se pueda hacer política en este país con las manos limpias, que se pueda tener éxito en política sin ensuciarse las manos. Muchas gracias.